Hola, ¿qué tal? Saludos. La casa de inversión, la correduría estadounidense JP Morgan o JP Morgan, lanzó una perspectiva, un reporte que se llama Perspectiva de la Economía Global para el 2012. Lo acaba de lanzar hace un par de semanas, en este mes de diciembre. Y bueno, entonces para eso quise traer a quien preparó el reporte, o uno de los que lo preparó, cuando menos, José Luis Oganes. Él es el economista en jefe para América Latina del JP Morgan, pero creo que más importante todavía que eso, amigo, desde hace mucho tiempo. Y te doy la bienvenida a economiafinanzas.net, la primera vez que te entrevisto por esta vía. Luis, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Gracias, Luis. A ver, primero que nada, ustedes en el JP Morgan prácticamente descartan una recesión en Estados Unidos en el corto plazo. Mira, no se puede descartar al 100%, pero diría que la probabilidad no es tan alta, y ello dado que en esta segunda mitad del año 2011 los datos económicos parecieran haberse estabilizado a niveles bajos, pero digamos sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? De que las ventas de propiedades, las ventas de automóviles han caído tanto que no pueden seguir cayendo más. Los últimos meses los datos han salido inclusive mejores de lo esperado. Entonces lo que esperamos en general es una senda de crecimiento baja que lamentablemente no va a generar el suficiente empleo como para que la tasa de desempleo caiga mucho, pero que sí se evitaría una recesión, ¿no? Entonces la probabilidad de recesión yo creo que es una probabilidad baja, a lo mejor en 20%. Y la mayor probabilidad es de que el crecimiento se mantenga bajo entre 1,5% 2,5% durante todo el año. ¿Cuál es el pilar en este momento de la economía de Estados Unidos en el sentido de que es el consumo interno el que lo está sosteniendo o el externo, que en realidad pues casi todo el resto del mundo está en problemas a excepción de China? Lo que es interesante es de que si tú ves los datos de consumo interno y lo comparas con las encuestas de confianza del consumidor, tú ves una caída bastante, un debilitamiento de la confianza del consumidor que se vio desde el comienzo de este año cuando los precios de gasolina subieron y eso golpeó mucho. Sin embargo, las ventas al por menor no han caído, y más bien, por ejemplo, hace un par de fines de semana después este feriado de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, acá en Estados Unidos, se vio el inicio de una campaña navideña bastante fuerte. Entonces pareciera de que el consumidor muestra cierta depresión, ¿no? Está triste y deprimido en las encuestas de confianza, pero sigue gastando, lo cual sigue dando soporte a la economía, ¿no? Entonces yo diría que el consumo todavía sigue siendo, a pesar de que no está boyante, sigue siendo un punto de apoyo muy importante a la economía americana. Ya, ahora, una cosa, vámonos a China. Ustedes o tú estableces en el reporte que China es el que ha mantenido, creciendo América Latina o ha sido el soporte de América Latina. Y básicamente, para el próximo año ustedes están esperando una desaceleración de la economía china a 8%, que, como ustedes lo dicen en el reporte, sigue siendo bastante fuerte, porque 8% de crecimiento es bastante fuerte. Pero ya no es 11 ni 12%. La pregunta es, esta desaceleración de varios puntos porcentuales, ¿cuál va a ser el efecto sobre América Latina? Bueno, claramente va a haber un impacto, pero yo diría de que una tasa de crecimiento de alrededor de 8%, inclusive si fuese un poquito menos, 7,5%, todavía le debería dar un piso a los precios de commodities, de materias primas, y esa es la conexión importante con América Latina. Algunos países, como puede ser Chile, por ejemplo, que ya una cuarta parte de exportaciones van directamente a China. En el caso de Brasil es alrededor de 17-18%, en el caso de Perú es como 12%. Claramente hay una conexión directa de comercial con China. Pero en otros países, así, si bien puede ser el porcentaje de exportaciones a China mucho menor, como Venezuela, como Ecuador, como mismo Argentina, el hecho de que todos estos países de alguna manera dependan de precios de commodities y China sea la principal fuente marginal de demanda de commodities, hace que esa conexión vaya más allá del número individual de cuánto le exporta cada país a China. Y en la medida que tenemos de que, por ejemplo, la mitad de la demanda de cobre viene de China, ¿no? La 30-40% de la demanda de petróleo viene de China, etcétera. Lo que sucede en China es muy importante para los países exportadores de materias primas como América Latina, y por eso es que esta conexión es tan importante. Por supuesto. ¿Tú no ves mayor foco rojo en la economía china? Y básicamente estoy pensando en la que se le llama en algunos círculos la burbuja inmobiliaria. Bueno,
Hay claramente problemas. Hay en estos momentos una burbuja inmobiliaria que pareciera que se está reventando, los precios están cayendo, pero hay una gran diferencia entre lo que está pasando en China en estos momentos y lo que pasó en su momento en Estados Unidos, lo que sucedió en países como Irlanda, como España, etcétera, en que también se reventó la burbuja inmobiliaria, porque recordemos que en Estados Unidos, en España, en Irlanda, fue un proceso de que la gente estaba sumamente apalancada, sumamente endeudada para comprar esas viviendas, y hubo un momento en de que esta dinámica se frenó, y eso generó problemas de repago a bancos y una especie de espiral negativa muy complicada que de alguna manera se sigue sintiendo los efectos en estos momentos. En el caso de China, no sucedió así. La gente no está tremendamente apalancada en cuanto compra sus viviendas. Las hipotecas representan solamente 13% de los préstamos que dan los bancos chinos, y la gente solamente en los últimos años ha podido financiar 50% del valor de sus propiedades, con lo cual no se da el efecto que se da en Estados Unidos, por ejemplo, que mucha gente debe más al banco de lo que vale la propiedad, Claro. de lo que se llama un equity negativo. En China no sucede eso, con lo cual los chinos no tienen ningún incentivo de dejar de pagar, porque lo que deben en sus casas es menos que lo que vale la casa, entonces nadie quiere que se las embarguen, ¿no? El problema es un poco con los préstamos de los bancos a digamos, lo que se llaman los developers, es decir, las compañías Los desarrolladores. y ellos, bueno, pero esto solamente representa 7% adicional, digamos, o sea, la exposición de bancos al sector inmobiliario, construcción es 20%, 7% los préstamos a los constructores, 13% préstamos hipotecarios. Ese 7% es el más complicado, pero no es lo suficientemente grande como para arrastrar el sistema bancario chino a un problema sistémico como el que se vio en Estados Unidos o que se está viendo en varios países de Europa. Interesante. Entonces, Estados Unidos por un lado creciendo, China por el otro lado creciendo, ya con eso se explica gran parte de las exportaciones y de los insumos hacia donde se dirigen América Latina. Pero pregunta, Luis, ¿hasta qué punto Europa, en todas estas predicciones, en todas estas perspectivas, hasta qué punto Europa es el wild card? ¿Hasta qué punto hasta qué punto todas estas predicciones son contingentes a lo que suceda en Europa? Bueno, en Europa nuestros economistas están esperando una recesión. El número específico es una caída del producto en la zona del euro de 0.7% el próximo año, que uno pensaría, dada la dinámica, la contracción de crédito que ya estamos viendo, el proceso de desapalancamiento de bancos europeos, etcétera, pareciera de que el número es más bien demasiado optimista y es posible de que la recesión sea más profunda en Europa. Entonces, ya digamos dentro de las proyecciones y los números que hemos discutido en hace un momento para América Latina, para Estados Unidos, para China, estamos incorporando ya una recesión en Europa. El problema es de que esa recesión puede ser más profunda, No, y esa es la parte que golpearía al resto, ¿no? Y yo estaba pensando más que recesión, porque efectivamente la recesión ya está descontada para todo el mundo. La pregunta es, ¿cuál va a ser la diferencia entre recesión y una crisis? Bueno, digamos, hay un canal, más allá de recesión puramente hablando, hay un canal que es el canal financiero, digamos, de contagio, que puede tener una repercusión en el mercado mucho más severa que solamente un número macroeconómico de crecimiento negativo. Exacto. Y eso es la parte que es lamentablemente muy difícil de cuantificar. En general, no estamos esperando que ocurra un episodio tipo Lehman Brothers nuevamente en el año 2012, pero nadie sabe a ciencia cierta. O sea, nadie sabe qué pasa al día siguiente, que si es que se llega a declarar una moratoria o se llega a un proceso de reestructuración semiforzosa de deuda griega, por ejemplo. ¿Cuál puede ser eso el impacto sobre bancos occidentales, europeos, que todavía tienen una posición muy grande de deuda griega? Porque el problema tampoco es que solamente Grecia. Lo que sea que suceda con Grecia, el mercado inmediatamente va a ser extrapolar a que lo mismo sucedería con Irlanda, lo mismo sucedería con Portugal, en el extremo, lo mismo con España o Italia. Claro, claro. Entonces el problema termina de contagio, puede potencialmente ser muy grande. La situación de los bancos es relativamente frágil en ese sentido, los que están sobreexpuestos. Entonces eso claramente es, bueno, lo que se llama en inglés el wild card, ¿no? Que no se sabe cuánto puede influir un episodio de esos. Pero me dijiste algo clave, que nadie está esperando que vaya a suceder. Es decir, ustedes en Nueva York, ustedes en el JP Morgan, tú, están viendo con optimismo las señales que están saliendo de Europa de que van a ser las medidas adecuadas como para evitar una crisis.
Lo que estamos viendo en Europa y la manera como lo leemos es lo siguiente. Todo lo que hemos visto desde hace año y medio en Europa ha sido una especie de fase de negación. Es decir, de que no se reconocían exactamente los problemas y esa fase pareciera finalmente estar acabando. Por fin. Finalmente, por fin, así es, ¿no? Finalmente, la clase política europea, los gobiernos están reconociendo de que las reglas de juego de la Unión Europea previas van a ser muy difícil mantener hacia futuro, que se va a tener que solidificar crear una especie de unión fiscal, que una unión monetaria sin unión fiscal no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos anuncios que están por hacerse con esta cumbre europea que empieza esta noche, continúa mañana viernes, seguramente va a ser de alguna manera el inicio de una segunda fase que podemos llamarle siquiera fase de aceptación o de reconocimiento, es decir, reconoces los problemas estructurales y vamos a empezar un proceso de solucionarlos. Ahora, ese proceso va a ser políticamente muy duro, primeramente porque va a implicar que los países van a tener que ceder soberanía, es decir, de alguna manera se va a crear una especie de superministerio de economía en Europa y cada gobierno va a tener que mandarle su presupuesto para que este superministerio se lo apruebe. Entonces, decirles a los políticos en general, a los gobiernos y a la población, porque en unos casos la población tiene que aprobar esto en un referéndum, que acepten ese tipo de cesión de soberanía, es muy complicado, con lo cual yo creo que nos vamos a pasar todo el próximo año con muchísima incertidumbre sobre si es que este tratado de la Unión Europea va a poder ser modificado sí o no. Y el gran problema es de que durante ese proceso de cambio de tratado, bueno, pues hay una cantidad de vencimientos de deuda muy fuertes, bancos que necesitan liquidez, entonces la presión del mercado es inmediata, el proceso de solución es de mediano plazo. Entonces, ¿cómo articulas ambos para que la cosa no explote? Potencialmente es, bueno, pues complicado, ¿no? Y el margen Claro, de error muy alto. claro, por supuesto. En América Latina, bueno, obviamente estamos esperando crecimiento, un crecimiento. ¿Qué crecimiento estás esperando para el 2012? Mira, una desaceleración que, dado todo lo que está pasando, no es una desaceleración dramática. Este año estamos esperando en América Latina alrededor de 4% y el próximo año 3%, ¿no? 4,1 pasando a 3%. O sea, es de un punto menos y es reflejo mayormente de la desaceleración que estamos esperando en Estados Unidos, Europa y un poquito de China. Que no está nada mal, como bien dices, porque es cierto. Así. Ahora, ¿hay algún país en particular que no vaya a estar creciendo, que vaya a estar en recesión, o toda América Latina va a estar creciendo? No esperamos que ningún país caiga en recesión, pero sí va a haber bastante varianza en la performance económica y no necesariamente relacionado a lo que pasa externamente. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina este año tiene una de las performances estelares en la región. Estamos esperando un crecimiento de 7% y para el próximo año esperamos un crecimiento solamente de 1%. ¿Por qué? Porque, bueno, toca un poco pagar las cuentas, De ¿no? 7% va a caer hasta 1%. 1% el próximo año. Esa es la proyección que tenemos. Y El efecto sentimental es una recesión. El efecto, mucha gente seguramente lo va a sentir así, pero digamos, la razón principal, bueno, va a ser dos razones. Primero, de que la expansión fiscal que ha habido este año, y que es la típica expansión fiscal durante periodos electorales, tiene que moderarse el próximo año. En estos momentos hay una pérdida de reservas que hace de que la situación de la balanza de pagos sea bastante inestable y para evitar una mayor depreciación de la moneda, el Banco Central, pareciera que las autoridades argentinas están dispuestas a tener tasas de interés muy altas para tratar de contener la debilidad de su moneda y tasas de interés altas obviamente le pegan al crecimiento. Entonces, algo tiene que ceder. Entonces, o permiten una mayor devaluación que pareciera que por ahora no la quieren aceptar, o una mayor devaluación obviamente ayudaría al crecimiento, o sencillamente van a tener que tolerar un menor crecimiento, que es lo que nosotros esperamos, por lo menos dadas las señales iniciales, que es lo que va a ocurrir. Wow, de 7% a 1%. Voy a tener que terminar la entrevista en esta nota alta porque se nos acabó el tiempo. Luis Oganes, economista en jefe para América Latina del JP Morgan. Te agradezco muchísimo tu buena disposición para charlar con nosotros y espero volver a charlar pronto contigo.